Bueno, pues vamos a empezar así con puntualidad británica. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? Bueno, pues no quiero robaros mucho tiempo, como mucho una horita de vuestro tiempo, y el objetivo es hacer zoom en trabajar la mejora de conversión en un sector tan característico y tan particular como es el mundo de la moda, que a mí me encanta. O sea, a ver, yo soy un mal ejemplo de moda, ¿no? No soy trendy, no soy un fashion victim y no soy alguien que se gaste mucho dinero en algo que no sean camisetas negras, ¿vale? Pero como sector es muy divertido de trabajar. Tiene una casuística bastante compleja y unas mecánicas comerciales como muy definidas, ¿no? Pre-season, mid-season, el momento de las rebajas, colecciones que son atemporales, etcétera. Y también, sobre todo en los últimos años, en los aspectos de mejora de conversión tiene mucha relevancia lo digital, ¿no? La relación que hay entre el mundo digital y el mundo físico, porque la mayoría de marcas de moda tienen presencia física y, de hecho, muchas de ellas las conoces, te enamoras de ellas o llegas a ellas porque las has visto físicamente, ¿vale? Soy Ricardo Tallar, soy el CEO y uno de los fundadores de Flat 101. Llevo haciendo experimentación a nivel profesional desde el año 2008, 16 años en el sector, si lo podemos llamar sector digital, desde 1998. Bueno, y en Flat 101 llevamos pues casi 11 años trabajando la mejora de conversión de muy diferentes tipos de compañías, ¿vale? En el sector moda, bueno, pues nosotros hemos trabajado para varias marcas de Inditex, que es como el top of mind cuando uno piensa en moda, para Bimba y Lola, para Loewe, para el grupo Pronovias, que tiene 5 marcas, para TCN, que es una marca de lujo, para Compañía Fantástica, para Desigual, para Bailobab, que es un marketplace de moda, bueno, para muchas de estas marcas desde hace mucho tiempo. Una de las principales razones de que sea un sector que tiene un interés importante en la mejora de conversión suele ser el gasto publicitario. O sea, las marcas de moda generalmente tienen un nivel de gasto publicitario bastante alto y por eso interesa rentabilizar y ser eficiente al máximo posible. Recientemente hemos sacado desde Flat un estudio de experiencia digital del sector moda. Lo hemos dividido en los 3 segmentos de los que se compone el sector moda, que para las personas que no estéis habituados a ello, pues lo comentaremos ahora. Ahí tenéis un QR y os podéis descargar totalmente gratis este estudio en el que analizamos la experiencia digital de 5 marcas fast fashion y donde, bueno, hay una serie de aprendizajes bastante interesantes que son útiles no solo para el sector moda, sino para cualquier otro sector en términos de conversión o de comprensión de comportamiento, ¿vale? Qué bonito, Ángel, te agradezco el corazón. La conversión media por sector. Ya sabéis, supongo que la mayoría de personas que estéis aquí conocéis nuestro trabajo y los que no los conozcáis, pues gracias. Hacemos un estudio anual sobre conversión en el sector digital desde hace bastantes años. Este es el 9º año, el 8º año que lo hacemos. He puesto un zoom aquí en cuál es la conversión media en el sector moda, ¿vale? Y este año, a diferencia de otros años, representamos la conversión con un intervalo, no con una cifra cerrada. Entonces, quedaros con la historia por si necesitáis valores de referencia de algunas de las métricas principales, que en el sector moda, si tu conversión está entre el 0,99, entre el 1% y el 1,4, digamos, estás dentro de lo normal. Si esto fuera una campana de Gauss, estás en los valores más probables de conversión a venta, ¿vale? Desde web, hablamos de web, no hablamos de app. Desde web estarías en esos valores normales. ¿Qué sucede? Hay 3 segmentos claros en el sector de la moda: fast fashion, premium, luxury. Cada uno de ellos tiene sus propios ratios de conversión. Si tu marca es fast fashion, que es un concepto de moda accesible, que tiene un bajo coste para el cliente y un portafolio que rota con mucha velocidad, pues lo habitual será que tu ratio de conversión esté entre el 1,8, 2,5, 2,6. El coste es mucho más bajo, son prendas mucho más accesibles. Si te mueves en el segmento premium, que son marcas que tienen un coste accesible para la mayoría de las personas, pero unos niveles de calidad superiores, generalmente cierto compromiso con la sostenibilidad,
tus ratios de conversión se moverán entre el 0,8 y el 1,4, y si eres una marca del sector lujo, de lo que es luxury, pues un Prada, un Gucci, un Louis Vuitton, etcétera, pues ahí te vas a mover entre ratios del 0,4, 0,7, 0,8, esos serán los intervalos. Lo que pasa es que aquí lo que estáis viendo es una media agregada de todo el sector y por eso sale ese valor. Por días de la semana, esto me parece bastante relevante, por eso hago este zoom. El sector moda, curiosamente, en lo que es la actividad online, los días en los que más se vende, suelen ser lunes, martes, miércoles y jueves, y en concreto los martes y los jueves, también los domingos, ¿no? Pero curiosamente los viernes y los sábados en online, son los días de menor transaccionabilidad. Creo que es interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación de campañas o también con la forma de estructurar determinados mensajes para los clientes. Y el ratio de Add to Cart, el porcentaje de usuarios que hace clic en añadir a carrito una vez ha visitado un producto en este sector, es del 10,7 de media. Es uno de los sectores que tiene un Add to Cart más grande. ¿Por qué? Porque el carrito de la compra en el sector moda acaba siendo una especie de wishlist, una forma de visualizar todos los elementos que me han gustado en mi proceso de compra y de valorar si finalmente quiero comprarlos o no. Entonces, bueno, es una interacción bastante clave en este tipo de negocio, en este tipo de modelo de negocio digital, ¿vale? Algunas de las personas que estáis aquí seguramente vendréis también a los webinars de apps y de B2B, el de la semana que viene y el posterior, pero en este, que se enfoca mucho en retail, en cliente final, sé que me parece especialmente importante hablar de esto, ¿no? O sea, hablar de CRO, metodología o enfoque, ¿vale? Más o menos todas las personas podemos estar de acuerdo, sobre todo porque yo no conozco vuestro background y aunque luego quiero dejar espacio a preguntas y ojalá podamos tener un rato divertido con eso. Como no conozco vuestro background, no sé cuánta gente sabe de esto y cuánto sabe, ¿no? CRO básicamente es una disciplina cuyo objetivo es entender las variables que afectan a un proceso de transacción. Hay variables que son endógenas, variables que son exógenas, hay motivos por los que una persona compra que tienen que ver con su psicología, hay otros motivos que tienen que ver con su necesidad o con el propio modelo de negocio, pero básicamente lo que intentamos es entender cuáles son las variables que afectan a la conversión, a que alguien compre o realice un objetivo de negocio en una web. Cuando entiendes esas variables, entiendes cómo puedes trabajar con ellas, cómo puedes alterarlas mediante el uso de determinadas metodologías o enfoques que lo que hacen es utilizar un montón de técnicas que se emplean generalmente dentro del marco del famoso método científico del Francis Bacon, que básicamente es observar una realidad, construir una hipótesis y experimentar hasta que encuentro la manera más eficaz de hacer algo, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas principales que tenemos en el mundo del CRO a día de hoy? Bueno, habitualmente todos los proyectos de mejora de conversión se trabajan en un concepto de metodología, ¿vale? Nosotros hemos hecho un cambio bastante radical en los últimos meses para movernos hacia una aproximación de enfoque, lo que sería una aproximación emergente. Una metodología es lo que se llama una aproximación prescriptiva y funciona muy bien cuando tú sabes y conoces bien todas las variables de un problema. Por ejemplo, hacer un bizcocho, ¿vale? Si yo utilizo la misma harina, las mismas medidas, la misma cantidad de azúcar y el mismo horno que otra persona que tiene la misma receta y está a 300 kilómetros de distancia, si utilizamos los mismos elementos en el mismo orden, a las dos personas nos debería de salir el mismo bizcocho, ¿vale? Eso es metodología pura. El enfoque consiste en la resolución de un problema en el cual yo no conozco todas las variables o no sé cómo se van a comportar porque hay muchas que son impredecibles. Entonces, la metodología puede que no produzca resultados tan buenos como el ir trabajando poco a poco con los outputs que algo me va generando. Es decir, yo resuelvo la primera parte de un problema y en función de la resolución voy a por la segunda, a por la tercera y así sucesivamente, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de las metodologías de CRO más populares del mercado. Esta es la de CXL, que ahora trabaja la parte de CRO en una marca que se llama Spiro. Esta es la de Smart Insights y al final todas las metodologías de CRO tienen
concepto muy parecido, casi todas se representan en un círculo, en un loop, en un círculo infinito. Análisis, investigación, generación de aprendizajes, hipótesis, experimentación, casi todas parten de la misma base. Esta es la de Dynamic Yield, bueno, representada de otra forma diferente, pero veis, investigación, descubrimiento, optimización, evaluación. Esta es la de Impact CRO, que es bastante interesante. Ya veis que es como un loop. Esta es la de Conversion.com, que es una agencia que es la fusión de Conversion.com y de Wider Funnel. Y esta es la nuestra. O sea, esta es la que nosotros sacamos en el año 2018. Entonces, las metodologías tienen todas el mismo problema. Son formas de resolver un problema desde una perspectiva lineal, rígida. Entonces, para resolver un problema de conversión, muchas veces el que tú utilices una metodología no te garantiza que vayas a poder resolver el problema. De hecho, los niveles de resolución varían bastante. Está bien empezar con metodologías si no tienes ninguna forma estructurada de trabajo, pero es algo que puede no funcionaros muy bien para resolver problemas de conversión. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí habéis intentado utilizar alguna metodología en el pasado para mejorar la conversión, pero habréis obtenido resultados pues muy dispares, ¿no? O sea, hay veces que las cosas salen muy bien y hay veces que no. Y esto es por utilizar un método rígido, ¿vale? Una metodología, pues es un conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar un objetivo. Funciona más o menos bajo este paradigma, es decir, aquí he puesto el ejemplo del bizcocho que os comentaba. Yo tengo harina, huevos, azúcar, levadura y ralladura de limón, sigo todos estos pasos y me sale un bizcocho maravilloso, ¿vale? Esto no funciona del todo al 100% en un problema de conversión, porque muchas variables no son controlables. Ahí va, que mañana tenemos una crisis reputacional con la marca. Ahí va, que pasado hemos cambiado el presupuesto destinado a publicidad. Ahí va, que ha cambiado el algoritmo de Google. Es decir, hay muchas variables que no podemos controlar. No es como hacer un bizcocho. Y el enfoque lo que hace es que resuelvas un problema de manera gradual. Es decir, más o menos la representación visual sería esta. Yo tengo un problema, hago un primer punto, pasa la cosa número 2, en función de los resultados que obtengo me paso a la número 3, 4, 5, 6, 7, sucesivamente hasta que lo resuelvo. Pero como veis, representado por esas bolitas, hay muchos posibles caminos. Las metodologías funcionan, pero tienen una capacidad de mejora relativamente limitada, ¿vale? Como en la mayoría de proyectos, las variables no las conocemos muy bien. Pensad que en muchos negocios digitales es difícil entender las cosas. O sea, al final tú tienes una enorme cantidad de datos, pero no tienes mucho contexto acerca de cómo se están utilizando esos activos digitales por parte de un cliente, ¿no? En nuestra experiencia, lo mejor está siendo trabajar con enfoques, esa aproximación emergente que os contaba al principio. Tú partes de una serie de supuestos y de una serie de herramientas y en función de lo que sucede, vas haciendo cambios hasta que consigues la mejor versión posible para cada momento temporal, ¿vale? Esto ahora lo bajo, que sé que suele sonar un poco enrevesado, ¿vale? Si tuviera que representar esta forma de trabajar de una manera visual, sería esta, ¿vale? O sea, esta es la manera de trabajar que nosotros hemos encontrado más eficaz, ¿vale? Esto es sí que os pediría, pero esto lo tenemos registrado con copyright, esto es un trabajo de visualización de cuál debería de ser el proceso de trabajo. Al final, el negocio y el contexto lo gobiernan todo, es decir, tú no puedes dedicarte a hacer una optimización del sector moda si no entiendes las palancas de ese sector y si no entiendes el contexto en el que las personas se relacionan con ese negocio. Por supuesto, se parte de un objetivo, de un KPI, de un OMTM, que son las siglas de Online Metric That Matters, métrica online que importa. A partir del objetivo hay una serie de journeys, de interacciones definidas que permiten ejecutar un objetivo. Ese journey te va a permitir identificar problemas o fricciones a través de datos, barreras funcionales o psicológicas, o detectar oportunidades, generalmente a través de la investigación. Esos problemas o fricciones u oportunidades os permitirán construir una hipótesis y esa hipótesis te permite
básicamente hacer tres cosas. Lo que se conoce como fixing, que es arreglar directamente algo. Es decir, no voy a hacer un test, simplemente he encontrado algo que está roto y lo voy a arreglar. Testar, que básicamente es un experimento basado en la estadística y en las matemáticas en el cual yo tengo dos grupos, mínimo dos grupos, a los que les presento diferentes versiones de un proceso y observo cuál es su comportamiento para validar cuál de los dos es correcto, explicación grosso modo, o realizar un experimento que no necesariamente tiene que ser un test. Es decir, un experimento no necesariamente es un A/B test. Cualquiera de esas cosas nos va a generar un resultado y de esos resultados vamos a tener o un aprendizaje que podemos incorporar al proceso de experimentación o un patrón de comportamiento que podemos utilizar ya en el producto o en la forma de presentar. Bueno, esto es básicamente una ampliación, una explicación. Este es el concepto de un enfoque de trabajo adecuado para un proyecto de conversión y que en el caso concreto que hablamos del sector moda es especialmente relevante. Si queréis trabajar el sector moda con una metodología rígida, como cualquiera de las que hemos visto, los resultados que vais a obtener van a ser bastante limitados. No malos, porque evidentemente si partes de algo que no está muy bien hecho, pues conseguirás una mejora, pero si tienes ya cierto nivel de complejidad, será bastante limitado. Y luego tengo esto, que es un conversion ladder, ¿vale? Una escalera de conversión. Independientemente de las metodologías y de los enfoques, es importante saber en qué momento está cada compañía. No es lo mismo trabajar para una empresa del sector moda que nunca ha hecho ningún tipo de experimento que para alguien pues, que ya tiene una herramienta pues, como Dynamic Yield, Visual Website Optimizer, Optimizely, tiene equipos, tiene un COE, que son las siglas de Center of Excellence, tiene personas ya dedicadas a la mejora de conversión, ¿vale? Hay como 4 grandes tipos de compañías. Lo que se conoce como non-conversion, que son empresas en las que nunca se hace ningún test. Casi todos son cambios directos en el diseño o en la implementación, pues porque alguien decide que hay que hacerlos. Luego tenemos un segundo nivel, que es lo que he llamado testing ideas, que son empresas en las que se realizan test y experimentos, pero desestructurados. Es decir, no se sigue ninguna de las metodologías que hemos visto, sino simplemente, oye, que queremos probar a colocar esta cabecera. Ok, lanzamos esa prueba, pero no hay una base racional. Luego están las compañías que sí que tienen un framework de CRO, que ya tienen ciertos procesos de experimentación establecidos. Y luego están las organizaciones que llamo Experiment Center, que son aquellas en las que el CRO, la experimentación, forma parte fundamental de la innovación. Dependiendo de en qué organización estéis, de qué empresa de moda os encontréis, pues tendremos más o menos posibilidades. Vale. Esta es la parte teórica, la dejo aquí. Luego, si queréis, profundizamos en algún punto, si a alguien le parece interesante. Pero para mí es muy importante, porque la mayoría de las veces que alguien habla de un proyecto de conversión en el sector moda, lo que hace es aplicar best practices. No aplica best practices o investigación. He visto que Zara hace esto, lo voy a hacer yo. He visto que Pepito hace esto, lo voy a hacer yo. O he leído que esto es una best practice, vamos a implementarlo. Y es mucho más adecuado intentar trabajar con ese enfoque, ¿vale? En el sector moda, ¿cómo empleamos los activos digitales? Bueno, hay 3 segmentos, como os he dicho, y es importante entender para cuál de los 3 estamos trabajando, porque los drivers y las fórmulas son totalmente diferentes. Fast fashion es moda asequible, accesible para el gran público, producción rápida, uso muy limitado en el tiempo, lo que podría ser un H&M, por ejemplo, o el paradigma del fast fashion hoy día, que sería Shein, ¿vale? O sea, al final, producción masiva a coste muy bajo, muy accesible para cualquier persona, nivel de rotación altísimo. Luego están las marcas que se definen a sí mismas como marcas premium, que es moda accesible en el sentido de que la puede comprar prácticamente cualquier persona, pero tiene un coste mayor al fast fashion, tiene mucha más calidad en los materiales y un proceso de producción más controlado, generalmente vinculado a la sostenibilidad o a la responsabilidad ética, ¿vale? Y son prendas que tienen un mayor grado de durabilidad. Pues, por ejemplo, en el segmento premium tendríais marcas pues, como podría ser Adolfo Domínguez, por ejemplo, ¿vale? O Bimba y Lola.
Y luego en Luxury, lo que tenemos son marcas que tienen un acceso muy limitado, bien por precio, bien por unidades. Es decir, o es un precio que no permite que cualquier persona pueda comprarse una prenda o un complemento de estas marcas, o bien se fabrican pocas unidades, son ediciones limitadas. Suelen ser marcas con un nivel alto de atemporalidad. O sea, por ejemplo, pensad que un bolso como el Neverfull de Louis Vuitton pues lleva muchísimos años en el mercado y es como un clásico atemporal, igual que el Birkin, por ejemplo. Hay mucho sentimiento de permanencia con la marca y de pertenencia al grupo de personas que compran en esta marca, ¿no? Es un wannabe, es una aspiración. Por ejemplo, en fast fashion, las compras online tienen un peso enorme, enorme. En Premium hay un equilibrio entre experiencia digital y experiencia física. Y en Luxury, la experiencia en tienda tiene mucho más peso que la experiencia digital. Para que os hagáis una idea, el tiempo medio que una persona invierte en una tienda de fast fashion es de unos 5 minutos aproximadamente, entre 5 y 8 minutos de tiempo en una tienda de fast fashion. En una tienda física de luxury, el tiempo medio de permanencia es de 50 minutos. Entonces, las mecánicas y las formas de compra son totalmente diferentes. Y luego hay 4 grandes escenarios de uso de los activos digitales de las marcas de moda, ¿vale? El primero es el research online, buy offline, es decir, como ya conocemos la marca, utilizamos la web o la app básicamente como un portafolio. Oye, que han empezado las rebajas, vamos a ver qué hay de rebajas. Oye, que ha llegado el verano, vamos a ver en qué consiste la colección de este año. Hay una cápsula de este diseñador, vamos a ver qué ha preparado, ¿vale? Y luego se visita la tienda físicamente, sobre todo para poder probar la prenda, o casi os diría como un acto social, ¿no? Bueno, pues tú sales con tus amigos y decides ir a una tienda pues a probaros ropa, bueno, tiene ese componente y se compra. Luego está el Research and Buy Online, que es al final yo investigo en la web o en la aplicación y compro en ella, o sea, toda la experiencia es 100% digital. Research Offline, Buy Online, cada vez más habitual, aunque pueda llamar la atención. Es decir, personas que estando en las tiendas físicas se prueban las prendas, pero no las compran en la tienda, sino que anotan o fotografían el código de barras o la referencia o la prenda para posteriormente comprarla online y enviarla a casa, pues porque ese día yo tengo otras cosas mejores que hacer. Y luego hay una parte muy importante en el sector moda que desde el punto de vista de la conversión es una de las cosas más olvidadas, que es la gestión. O sea, la mayoría de las personas utilizamos las webs y las apps de moda en muchas ocasiones como un centro de atención al cliente. ¿Cómo hago una devolución? ¿Dónde quiero que se devuelvan estos productos? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con la marca porque he tenido un problema en la recepción del pedido? Todo este tipo de cuestiones. Estos serían un ejemplo de esos 3 segmentos, ¿no? H&M lo podríamos colocar en el fast fashion y de hecho estos son capturas de ayer que he ido actualizando a lo largo de los días conforme preparaba este webinar. Ya veis que a lo que se le da más protagonismo en la home. Me centro en móvil porque en moda prácticamente el 80% del tráfico de las webs es de dispositivo móvil. Pero para que os hagáis una idea, H&M ¿en qué hace peso? Pues en que estamos en rebajas y que tienes hasta el 50% de descuento. Es muy significativo también porque el impulso, el driver principal es el precio. Bimba y Lola, que lo podríamos enmarcar como una marca premium, evidentemente tiene rebajas, pero bueno, yo lo primero que te muestro es que tienes un menos 10% en tu primera compra online y aunque las rebajas están presentes, quizás no tienen un peso tan específico. Y Gucci, por poner un ejemplo de marca luxury, pues ya veis que ni tiene ni va a tener rebajas, ¿no? Ni hace ningún tipo de mención a eso, porque para las marcas luxury el concepto de rebaja es totalmente contrario. Esto es bastante importante entenderlo para luego pensar qué cosas podemos hacer en cualquiera de estas marcas. Vale. ¿Cuáles son las principales ineficiencias y los puntos de mejora que podemos encontrar en este sector dentro de esa complejidad de esas 3 tipologías de marcas? Vale, ¿cuáles son los elementos clave en la interacción con el activo digital de una marca de moda por esas cuestiones que hemos hablado antes, por esos escenarios más típicos de uso? Pues en primer lugar, el buscador es un elemento que tiene un nivel de actividad central.
Al final conocemos la marca, usamos la web app como un portafolio de tendencias, visitamos la tienda, compramos. Bueno, el buscador principalmente porque es el elemento a partir del cual comienzan muchos journeys, tanto de descubrimiento de prendas nuevas como de compra de prendas que ya conozco. Ahora veremos ejemplos. Las PLPs son las siglas de Product Listing Pages, son los grids o las parrillas, ¿vale? Las páginas en las cuales tú ves una selección de productos que responden a una ordenación, vestidos, etcétera. Las PDPs son Product Detail Pages, es decir, páginas de producto, páginas de detalle de producto, y luego está el checkout. Básicamente el objetivo de un buscador o de una home, y esto es importante de cara a la experimentación, siempre es derivar tráfico. Es decir, el objetivo no es vender per se, sino derivar tráfico a una promoción, a un tipo de productos, a una página concreta. En las PLPs el objetivo es también enviar tráfico, pero a productos concretos, a productos específicos. Es decir, yo te muestro una serie de vestidos y lo que quiero es que accedas pues, a una serie de vestidos, que hagas clic en esos productos. Y en las PDPs lo que se busca es que hagas un add to cart de manera inicial. Es decir, que añadas ese producto al carrito. Y en el checkout el objetivo evidentemente es finalizar con éxito el proceso de compra y que lo pagues. Cada marca es un mundo y lo fundamental es entender el tipo de cliente al que nos dirigimos y el recurso que mejor podéis utilizar para definir experimentos en el sector moda es el mapeado para validar la evolución dentro de un path, dentro de un journey y ver dónde están los puntos de fricción y de mejora, ¿vale? Una manera interesante de trabajar un mapeado es esta, ¿vale? Esto que he hecho es una representación visual del uso del buscador, pero podéis quedaros con este sistema como una forma estándar de hacer un mapeado. Tú defines un punto de inicio y un punto de final. En este caso, yo lo que estoy colocando es el punto de inicio y de final en el uso del buscador para localizar una prenda. Lo he simplificado, ¿vale? Lo verdaderamente importante es identificar cada uno de los pasos, siempre partiendo de los escenarios de navegación más comunes, es decir, desktop, móvil, pero qué tipo de desktop y de móvil. Es decir, hay que navegar con las tipologías de dispositivos y sistemas operativos que representan al grueso de los usuarios que están utilizando la web. Ya veis que yo he colocado ahí una serie de puntos básicos. Localiza el buscador, introduce una query, página de resultados, fine tuning, clic en resultado, PDP, escanea la info de la prenda, añade al carrito y llega a un checkout. Esto sería como un happy path, ¿no? Que lo llaman una ruta feliz. Yo localizo, lo primero que tengo que hacer es localizar el buscador en la web, que ojo que esto no es tan fácil como pudiera parecer, porque en muchas webs el buscador está oculto en el menú o simplemente representado por una lupa muy sutil. Cuando yo localizo el buscador, introduzco una query. Una query es un comando de búsqueda, pues pongo el tipo de búsqueda que sea. La web me devuelve una página de resultados. Si los resultados no son aquellos que yo esperaba, vuelvo a introducir una query. Por eso tenéis esa vuelta del paso 3 al paso 2. Si en la página de resultados encuentro cosas que me encajan, pero por ejemplo me está entregando 380 resultados, hago un fine tuning, ¿vale? Pues por ejemplo utilizo los sliders de precio para decir muéstrame solo los vestidos que cuestan entre 50 y 80 euros y ya de 300 paso a tener 20 resultados. Hago clic en un resultado, veo su página de producto, escaneo la info de la prenda. Depende de lo que haya visto en ese escaneo de la info de la prenda, volveré a la página de resultados o no, o seguiré navegando de otra manera. En última instancia, añado la prenda al carrito, paso al checkout y al final, ¿vale? Esto sería un escenario muy simplificado, pero lo que me interesa es que os quedéis con la forma de trabajar. Es decir, hay que identificar las interacciones clave que se dan en cada elemento respecto a estos elementos, el buscador, la PLP y la PDP. Plantearlos visualmente como una línea y debajo de esa línea colocamos esas tres tipologías de inputs informativos. Dónde hay barreras psicológicas, dónde hay barreras estructurales y dónde podemos obtener datos que nos permitan avanzar. ¿Qué es una barrera estructural? Representada en azul. Pues si os fijáis, por ejemplo, en el punto 1 pone buscador no es visible en layout, oculto en menú. ¿Cómo alguien va a utilizar el buscador, que yo sé que es un elemento central de la experiencia digital en moda, si no lo encuentra? ¿Vale? Eso es una barrera estructural. De ti depende, de tu diseño de interface, colocar el buscador de una manera más accesible o no. Una barrera estructural
también es, por ejemplo, algo que aparece en el punto 2, el suggest impide introducir query. Os habrá pasado muchas veces. Tú estás escribiendo, por ejemplo, vestidos de fiesta y mientras escribes vestidos de fiesta en el buscador aparece un suggest, las sugerencias que te da el propio buscador que te impiden acabar de escribir lo que tú querías buscar y tienes que seleccionar de una lista ya prefabricada, ¿vale? ¿Qué puede ser otra barrera estructural? Por ejemplo, sobre todo en móvil, cuando tienes que introducir tu país en caso de que se te pida. Muchas veces los listados de países que se representan en los menús desplegables son con los 195 países que hay en el mundo, donde España, en el caso que estemos en España, a veces aparece con la E de España, a veces con la S de Spain, y tú tienes que estar todo el rato haciendo scrolls arriba y abajo, y a veces esos menús no se pliegan o se despliegan correctamente. Eso es una barrera estructural, un problema generalmente de tipo técnico. Luego están las barreras psicológicas, que son las que están representadas en moradito, ¿vale? ¿Qué es una barrera psicológica? Bueno, pues sobre todo la aparición de un heurístico o de un sesgo cognitivo, que tiene que ver principalmente con la economía conductual y con el behavioral design. Como por ejemplo, el sesgo de status quo, cuando en una página de resultados, y ahora veremos ejemplos, no aparece ningún resultado de aquello que yo he buscado. ¿Cuál es la conclusión que hacemos las personas? Bueno, si no hay resultados, es que esto no existe, no lo tienes, ¿vale? Por lo tanto, ni voy a seguir navegando, ni voy a hacer nada más. O, por ejemplo, que haya lo contrario, un exceso de resultados, una sobrecarga cognitiva bastante relevante. Este mapeo, que implica cierto trabajo de comprensión, es muy importante, de verdad. O sea, es para mí la clave de localizar de manera rápida y ágil las principales ineficiencias que os podéis encontrar en este sector, partiendo de esos 4 elementos principales de interacción. ¿Qué son barreras funcionales? Interacciones que técnicamente no se pueden llevar a cabo. Menús que no se despliegan, clics que no generan acción, interacciones que se bloquean, etc. ¿Qué hay que hacer? Realizar estos mapas basándonos en los principales dispositivos, resoluciones y sistemas operativos que se utilizan en la web. Para eso tenéis datos procedentes de vuestra analítica digital. Se me ha olvidado aquí, en la parte verde, el dato. Me sirve para identificar cuál es el dato que me puede permitir analizar la progresión en un proceso de conversión o de transacción. Por ejemplo, en el caso de localizar el buscador, tengo un dato muy revelador, que es el porcentaje de uso del buscador. Si el buscador es fácil de localizar, pues su ratio de uso será alto. La media de ratio de uso de un buscador en un e-commerce en España está aproximadamente entre el 7 y el 8%. Si la media de uso de tu buscador es del 3 o del 4%, es que tu buscador no es fácil de localizar. Entonces tú ahí tienes una métrica que te permite entender si estás poniéndolo fácil o no. En el caso de la introducción de una query, el porcentaje de refinamiento de búsqueda. Es decir, si yo hago una búsqueda y obtengo unos resultados y hago clic en esos resultados sin refinarlos, es que estaban bien. Y por contra, en la página de resultados, pues el porcentaje de clic en resultados, el nivel de afinidad que hay con el cliente. Muchos de estos datos tú no los tienes cuando haces estos mapas. Es decir, no muchas empresas de moda por defecto miden el porcentaje de uso del buscador, los clics en los resultados o el porcentaje de refinamiento. El hacer el mapa te permite saber qué datos necesitas para valorar si las mejoras que introduces están produciendo un efecto positivo o no. Las barreras psicológicas se corresponden con sesgos o con heurísticos de pensamiento. Un sesgo, para quien no lo sepa, es la interpretación errónea de la realidad que hace que te comportes de una determinada manera. El más famoso es el sesgo de confirmación, que es la tendencia que tenemos todas las personas a darle mucha validez a la opinión de personas que piensan lo mismo que nosotros. Es decir, y es lo que utilizan los algoritmos de Netflix o de Spotify a la hora de recomendarte películas. Como tú has visto 17 películas de terror, pues te recomiendo 17 películas más de terror. Sesgo de confirmación. Por ejemplo, cuando un buscador te dice que no hay resultados de aquello que tú has buscado, interpretamos que aquello que buscamos no existe, no lo tienes, no está disponible y a lo mejor lo que ha sucedido es que no he escrito bien la palabra que yo buscaba, por ejemplo. En este apartado, en el de las barreras psicológicas, lo que es fundamental es entender quién es tu cliente objetivo. O sea, no es lo mismo dirigirte a una persona de 18 años que a una de 50, con poderes adquisitivos diferentes, porque los miedos, las incertidumbres y las dudas que una persona puede tener
son totalmente distintas en función de la edad, de su posición socioeconómica o del nivel cultural. Entonces, las barreras psicológicas es fundamental conocerlas a partir de que conocemos verdaderamente a nuestro cliente, a nuestro usuario, ¿vale? Aquí tenéis un trabajo que hizo Buster Benson hace ya 8 años, en el año 2016, que es un mapeado de todos los sesgos cognitivos que existen y que condicionan nuestra forma de decisiones, de tomar una decisión. Esto es lo que luego se utiliza a nivel de behavioral design para diseñar sistemas o procesos y que os puede dar ideas de qué cosas deberíamos hacer para experimentar. Mapear interacciones clave en cada elemento. Bueno, como los datos nos permiten establecer comparaciones homogéneas y poder valorar si las acciones están siendo efectivas o no. Y te permiten pues, agrupar conjuntos, crear audiencias, trabajar la personalización y cultivar el lifetime value mucho más allá de la conversión esporádica de un usuario aislado. Por eso aquí los datos son importantes para poder hacer seguimiento de si en estos paths, de si en estos journeys estamos consiguiendo un avance significativo o no. La construcción de hipótesis, ¿vale? Tú has hecho un mapeado, como el que hemos visto, puedes entender los escenarios de fricción y de oportunidad y generas posibles acciones, siempre partiendo de una hipótesis que suele ser una hipótesis de covariación, que se llama, ¿vale? La manera más fácil de construir una hipótesis de covariación es utilizar este hipótesis kit no recuerdo el autor, bueno, pero está en el enlace de Medium, ¿vale? Básicamente, la forma de construir una hipótesis es, basado en este dato o investigación, creemos que cambio que queremos introducir para este segmento de público generará un impacto y sabremos que esto sucede cuando veamos esta métrica o este feedback. Y esto será bueno para nuestros clientes, nuestros partners o nuestro negocio por la razón, ¿vale? Un desarrollo, por ejemplo, que él hace de esta hipótesis kit, que si no estáis iniciados es interesante utilizar, es basado en el feedback y en el volumen de los clientes que han abandonado el proceso, creemos que simplificar las opciones de compra en los controles del producto para todos nuestros clientes, sería el segmento, hará más fácil que ellos puedan elegir la opción correcta y reducirán el abandono porque no habrá confusión potencial. Sabremos que esto sucede cuando veamos una reducción en este motivo de cancelación o un incremento en las PDPs en la métrica de contratación, de compra. Será bueno para nuestros clientes, partners y para nuestro negocio porque reducirá los costes de soporte, hará el dato de abandono mucho más preciso y reducirá las reviews, las críticas negativas o aumentará los ratings de NPS, de Net Promoter Score. Entonces, en la hipótesis kit, si no estáis habituados a trabajar con construcción de hipótesis, es una buena forma de utilizar, ¿vale? A ver, que he visto una pregunta. Señorita Aguilarte, oye, me encanta el nombre, ¿eh? ¿Estaría bien meter ahí dos variables de causa del problema? Bueno, en realidad en una hipótesis de covariación, que sería la hipótesis con la que trabajamos, siempre tiene que haber dos variables, una independiente y una dependiente. Una es la que se manipula y otra es la que refleja el efecto de dicha manipulación. Entonces, sí, tiene que haber esas dos variables. Por ejemplo, en este caso, en el caso que él expone aquí, simplificar las opciones de producto, ¿vale? La variable independiente sería la modificación de estas opciones. Claro, esto visualmente puede hacerse de muchas maneras. Puedes reducir las opciones, cambiarlas de posición, hacer los tamaños más grandes, darles mayor nivel de contraste. Cualquiera de esas técnicas sería lo que luego tú convertirías en un experimento partiendo de una hipótesis. Y la variable dependiente sería, por ejemplo, el incremento de add to cart o, por ejemplo, la reducción de esa zona de cancelación. Entonces, sí, como mínimo tiene que haber dos variables que estén relacionadas y que puedan someterse a un experimento. O sea, esa es la clave de cualquier hipótesis correcta. Y si queréis buscar documentación más elaborada o formaros en esto, la hipótesis estándar que se utiliza en experimentación es lo que se conoce como hipótesis de covariación, que consiste en poner en relación dos variables, una independiente y otra dependiente, donde si modifico una se produce un efecto en la otra, ¿vale? Espero haber respondido a tu pregunta.
Principales ineficiencias que se pueden dar en el sector moda, ¿vale? Bastante. Esto está basado en un pack de cerca de 500 experimentos que nosotros hemos hecho en este sector a lo largo de los años. Es decir, no deja de ser una recolección de best practices, pero de best practices basadas en un trabajo interno, no en una opinión sacada de forma externa. Por ejemplo, los buscadores que no responden a queries fundamentales para el usuario. A mí esto, de verdad, me parece fundamental y quizás el primer punto a trabajar en una experiencia digital de este sector. Hay muchos tipos de búsquedas. O sea, generalmente nos centramos en búsquedas muy, muy simples, pero que no reflejan la complejidad de la mayoría de los clientes. Lo más habitual en moda es búsquedas de tipos de producto, camiseta negra, o tipos de productos sería, bueno, pues vestidos, chaquetas, etcétera. Características de producto, que generalmente es una tipología de producto más una serie de atributos, vestido de fiesta, vestido para ir a una boda, camiseta, lo que sea. Información de los procesos asociados, y esto de verdad en las marcas de moda es crítico, búsquedas, lo que se conoce como non-product searches, o sea, búsquedas de no producto. Y luego inspiracionales y de referencia o tipo exacto. Tipo exacto es cuando tú introduces en la caja de búsqueda, por ejemplo, la referencia de una prenda, la referencia técnica de una prenda. Inspiracionales es cuando lo que buscas es, yo qué sé, vestidos para un bautizo en el mes de agosto, ¿vale? Enséñame cositas, ¿vale? Si os fijáis, creo que no se ve muy bien, pero en la primera captura veis que he introducido política de evolución. Una de las búsquedas más comunes. ¿Qué tengo que hacer para devolver los productos que me han llegado y que no me gustan? Sin resultados de búsqueda. Política de devolución sin resultados de búsqueda. Al lado, tienda Zaragoza. H&M tiene tiendas en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza, que es la ciudad más importante del universo conocido. H&M tiene tiendas en Zaragoza. Yo busco tienda Zaragoza porque lo que quiero es ir a la tienda y no aparece absolutamente nada. Tienda Zaragoza me dice seleccionados para ti pantalón tobillero sin cierre y pantalón tobillero sin cierre en negro. Este tipo de búsquedas, de verdad, son una de las principales ineficiencias en cualquier marca de moda. Pensad en lo que hablábamos antes, los miedos y las incertidumbres y las dudas típicas de alguien que está comprando moda online. Oye, ¿cómo devuelvo el producto? Oye, ¿dónde está la tienda para ir? Me podréis decir, bueno, pero hay una sección de dónde están las tiendas, correcto, pero ¿por qué no aparecen las tiendas en el buscador? Si sabemos que es el elemento principal de búsqueda. ¿Ok? Sigo. ¿Vale? Aquí lo que he buscado es rock a secas, ¿vale? Rock, R-O-C-K, a secas. Y me aparecen camisetas de Metallica, de los Ramones, que seguramente quien compra en H&M no ha escuchado nunca a los Ramones y crea que es una marca de moda o algo así. Pero bueno, lo bueno que tiene eso es que a lo mejor a alguien le da la intriga, ¿vale? Sin embargo, si busco camisetas estilo rock, que es una búsqueda de tipo inspiracional, me vuelve a entregar los mismos resultados que para tienda Zaragoza, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el conjunto de búsquedas que se hacen en un sitio web de moda, entre el 35 y el 40 y pocos por ciento no son búsquedas de productos, son búsquedas de este estilo, de camisetas de este estilo determinado, vestidos para ir a este evento, cómo se hace una devolución, dónde está esta determinada tienda, y lo que la mayoría de las marcas te entregan es absolutamente nada, ¿vale? Cuando son interacciones clave para cualquier persona, ¿vale? Este es otro ejemplo en System Action. Aquí, si os fijáis, busco vestidos me salen un montón, solo he buscado vestidos, monos, vestidos, etcétera. Teléfono, atención al cliente, ningún resultado. Pero fijaros, esto es peor todavía, porque ni siquiera sale que no hay resultados. Lo que te enseña es simplemente una gran superficie en blanco sin ningún tipo de mensaje. O sea, ya entraríamos en que esto es un básico de usabilidad, ¿no? Que es informar del estado del sistema. Oye, no tengo resultados para teléfono de atención al cliente. Muchísimas operaciones. O sea, el primer proyecto en el que yo trabajé importante para el sector moda consistió en reducir el volumen de llamadas al call center.
porque generaba un gasto brutal la cantidad de gente que llama para resolver dudas. Entonces, bueno, te encuentras con que una búsqueda tan sencilla como dime a qué teléfono tengo que llamar para hablar con alguien que me ayude, no me das absolutamente ningún resultado. Otra cosa que es bastante común es no incluir interacciones en tiendas, como por ejemplo, como bien hace CIA en la imagen de la derecha, comprobar disponibilidad en tienda. Es decir, cuando tú sabes que tienes puntos de venta físicos que concentran un volumen de ventas importante, para que os hagáis una idea, en el sector moda lo habitual es que más o menos entre el 18 y el 25% de la facturación total de las compañías sea 100% online. Evidentemente, si tu compañía solo vende online, será el 100%. Pero en una marca como las que estamos viendo, que tienen puntos de venta físicos y comercios online, entre el 18 o 25% del total de sus ventas vienen del canal digital. Hay algunas que están por encima y otras que están por debajo. El resto son lo que se conoce como wholesalers, que son los puntos de venta que puedes encontrar de una marca en un sitio como el Corte Inglés, por ejemplo, donde tienes un corner de Jack and Jones o donde tienes un corner de Levi's, y el resto son ventas en tiendas de esas marcas. ¿Vale? Entonces, sabiendo que muchas ventas se producen en el escenario físico, pero viniendo del ecosistema digital, una opción bastante inteligente es lo que tenéis ahí. Luego otra cosa es cuál es la forma de presentarlo, pero lo que tenéis ahí de comprobar disponibilidad en tienda. Sin embargo, lo que nos encontramos a veces y es una ineficiencia grave es que, por ejemplo, Jack and Jones no lo tiene. Entonces, tú no vas a poder saber si una determinada prenda y talla que a ti te interese está disponible en una tienda o no para poder ir, probártela o porque te pilla de camino. O sea, ¿cuántas veces tú estás viajando, y este es un escenario de uso bastante común, tú estás moviéndote por un centro comercial o estás yendo de camino a un centro comercial en el tranvía, en el bus, en el metro, en lo que sea, y vas viendo la web de una marca y viendo si esas prendas que te gustan van a estar o no van a estar disponibles en el centro comercial al que vas? Entonces, es una ineficiencia bastante común. Otra es la representación de prendas que no están siendo vestidas por nadie, ¿vale? Aquí sí que hay un primer modelo, pero el resto son fotografías de una prenda de vestir plana, que es la forma más ineficaz de representar una prenda de vestir, salvo que te dediques al merchandising, ¿vale? O sea, si lo que estás vendiendo son camisetas de Motorhead, de Slayer, de Metallica, no hace falta que las vistan modelos porque hay un componente, en realidad tú no compras la camiseta, compras la banda, compras el grupo, pero cuando lo que vendes es moda, la representación visual empleando un modelo representativo del segmento de público al que te diriges es una cosa bastante crítica. Y luego está la parte de la ordenación automática, es decir, si yo estoy navegando y yo he hecho clic en la camiseta beige, ¿por qué la siguiente vez que navego por las mismas camisetas, la camiseta beige me aparece en la misma posición? Es decir, hay herramientas hoy día como Dynamic Yield y otras muchas, no tengo nada con ellos, pero como Dynamic Yield y otras muchas que permiten, en función de las variables de navegación de un usuario, reordenar las parrillas para incrementar la probabilidad de clic y de venta. Páginas de producto que no resuelven sencillamente la principal duda de un posible cliente, que en el sector este de la moda siempre es cómo me va a quedar algo o cuál es la talla. Todavía hay toneladas de marcas que tienen estas tablas. Entonces, de verdad, por favor, carguémonos esto, ya. Es que además es un freno brutal a la conversión, porque yo que sé, además fijaros, te tienes que medir el cuello, el pecho, la cintura, la cadera, el largo de la manga, y yo no sé vosotros, pero yo no viajo por la vida con una cinta métrica en el bolsillo para que dependiendo de dónde me pilla me pueda medir fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que este fue el modelo de saber cuándo, cómo te iba a quedar algo hace unos años, pero hoy en día esto está totalmente superado. Hoy en día hay soluciones, Springfield, por ejemplo, utiliza Fit Analytics, que es la que tenéis a la derecha, y otras marcas, creo que esto, no recuerdo ahora mismo, creo que este día, pues utiliza TrueFit, ¿vale? Pero al final hay que utilizar medios alternativos que permitan de manera fácil resolver la principal duda. Y la principal duda es cómo me va a quedar algo. La principal duda es cómo me va a quedar algo, ¿vale? No voy a decir que haya que utilizar una herramienta u otra, porque si no tienes acceso a herramientas, puedes utilizar recursos como este.
Este es un recurso muy habitual que utiliza una web que se llama TeePublic, que yo he utilizado en muchas marcas y que funciona espectacularmente bien. Es decir, aquí no lo podéis ver porque solo es una captura parcial, pero si os fijáis, son tallas de camisetas representadas en los cuerpos de hombres de diferentes fisionomías. Entonces, lo que te dice es, Patrick mide, eso está en pulgadas, pues Patrick medirá 1,80 casi y pesa unos 65 kilos. Y así es como le sienta la S, la M, la L y la XL a Patrick. Hay diferentes tipos de modelos con todo tipo de fisionomías. Gente que pesa 65 kilos y gente que pesa 140. Esto es una forma muy sencilla, muy sencilla de permitir visualizar a cualquier persona cómo le va a quedar algo simplemente partiendo de la fisionomía más parecida a la suya. Entonces, es un recurso muy sencillo, muy visual, que ayuda mucho y que te ahorra el coste de tener que invertir en herramientas como pueden ser TrueFit o Fit Analytics que efectivamente te cobran, ¿no? Luego, CTAs ocultos o de bajo contraste que no se perciben como elementos de interacción o ausencias de CTAs. No sé si lo veis, porque tiene mérito, si lo veis, pero aquí rebajas, Summer Hot, menos 50%. ¿Y dónde está el CTA para acceder? Evidentemente, si haces clic en rebajas en el 50% entras, pero tampoco nada te lo indica, por lo tanto no tenemos por qué pensar que alguien lo va a hacer. Y esto en moda es bastante común por temas de identidad visual y por respeto a las líneas corporativas. Pero ahí, si os fijáis, en la esquina inferior izquierda, de una manera muy sutil, pone descubrir rebajas. Ese es el botón. De hecho, ahí está. ¿Vale? Ese es el botón. Lo peor de este botón es que en la versión móvil ni aparece. Y el grueso del tráfico es móvil, ¿no? Aquí sucede un poco lo mismo, pero de manera singular. Además, quería hacer las capturas ayer precisamente por esto, ¿no? O sea, si os fijáis, las rebajas comienzan hoy, difícil de leer. En la app, 21 horas. En la web, 10 de la noche. Y en las tiendas, hoy. Hoy han empezado las rebajas en las tiendas. Y luego te ponen este mensaje en colaboración con Atari, que es un guiño así como muy retro, muy vintage. Aplicación a las 21 horas. ¿Cuál es el objetivo de decirle a alguien que tú puedes acceder a las rebajas ya en la aplicación desde las 21 horas y no tienes que esperar a mañana para comprar? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la gente utilice la app, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Que la gente se descargue la app, utilice la app y compre la app. Y ese es el objetivo, además colocándolo en una posición de home. Llamadme loco, ¿no tendría sentido que lo primero que pusieras en la web sería descárgate la app o un CTA claro para descargar la app? Bueno, pues no. En la versión web sí que está el código QR, pero recordemos una vez más que la versión web es la que utiliza la minoría de la gente. Sin embargo, aquí, que es donde tengo el principal volumen de tráfico, no le indico a nadie que puede descargarse la app de una manera clara. Descárgate ya la app si no la tienes, ¿vale? Ni con un desplegable, ni nada. Bueno, entonces son ejemplos de cómo acciones muy importantes en esos puntos de navegación para estos sectores pues no tienen reflejo con unos CTAs claros que te permitan saber qué tienes que hacer en cada momento. Este es un ejemplo del Neverfull, que es el bolso más clásico de Louis Vuitton. En este caso, otra cosa bastante habitual es la ausencia de percepción de proporción del producto. O sea, ¿cuánto de grande es este bolso? Porque yo aquí veo una foto en esta representación del Neverfull y yo no sé cuánto de grande es. En otras fotos de otros modelos sí, pero claro, es que este modelo y este modelo no son el mismo modelo. Entonces, no tengo por qué suponer que este bolso tiene el tamaño de este. De hecho, no lo tiene. ¿Vale? Entonces, no tengo por qué suponer que este bolso tiene el mismo tamaño de este. Entonces, cuidado cuando en moda utilizamos sobre todo representación de productos que no son prendas de vestir, porque es importante que se pueda ver la proporción en todo momento. ¿Vale? Voy un poco mal de tiempo, me quedan 3 minutos. Voy a ir a toda pastilla sobre los top test que podéis probar, aquellos que suelen generar buen resultado. No es el proceso más común, o sea, lo lógico sería que siguierais el proceso que he comentado antes, o sea, mapear esas interacciones, detectar esas barreras funcionales y psicológicas, las barreras estructurales y psicológicas,
partiendo de esas barreras, definir unas hipótesis y partiendo de esas hipótesis pintar vuestros propios test, ¿no? Pero cosas que en general a lo largo de los años y en marcas de muy diferentes tipos suelen funcionar bastante bien. Visualizar las PLPs en base a producto o modelo. Esto suele generar unas mejoras de entre el 25 y el 40% en el acceso a las páginas de producto. ¿Qué quiero decir con esto? Este test es un test real en el cual pasamos de presentar los productos en el formato de la izquierda al formato de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? O enseñas el producto o enseñas al modelo vistiendo al producto, pero no mezclas las dos cosas. Es decir, o enseño solo productos o enseño productos siendo vestidos por modelos, pero no mezclo las dos cosas, porque mezclar las dos cosas implica algo que hemos visto antes, que es cierto grado de sobrecarga cognitiva. Es decir, ¿por qué esta prenda la viste una persona y esta otra no? Son diferentes, entonces, o una manera u otra. Entonces, en este caso, nosotros pongo lo de la especial atención a la fractura cultural con los países, porque este mismo test en determinadas marcas en diferentes países genera efectos distintos. Hay marcas que son más afines, hay países que por su tradición, por su cultura, son más afines a reaccionar mejor si las prendas las visten modelos. Hay otros países que no. Por ejemplo, en la cultura asiática el modelo es menos relevante que en la cultura occidental. O sea, para nosotros es mucho más importante ver la prenda en una persona que ver la prenda aislada. Pero una mejora no necesariamente va a funcionar de manera homogénea en todos los países. Pero es un test interesante. O presento los productos en las páginas en las PLPs como productos o como productos siendo vestidos. Visualizar las tallas y cómo me va a quedar, ¿vale? Este es un test real en el cual lo que nosotros jugamos fue con la versión A, que es la original, la B y la C. En la versión C lo que hacemos es invitar al cliente a que utilice la representación visual de la talla, a que utilice un Fit Analytics como el que habéis visto antes, a que utilice un sistema que de una manera basada en su altura y en su peso le dice cuál es la talla que le corresponde. Solucionando la principal duda, lo podéis ver ahí más abajo, el porcentaje de ventas en este caso subió un 101% y estamos hablando de volúmenes de tráfico y de transacciones muy altos. O sea, no estamos comparando 20 transacciones con 30, sino 681 en el mínimo caso contra 1.373. El producto no ha cambiado, las características del producto no han cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de resolver la duda principal, que es cuál es la talla que me tengo que comprar de este producto para que me siente así de bien. Entonces, todos los test enfocados a resolver de la manera más acertada es correcta. O sea, es correcto, es buena idea, ¿no? Outfits completos, ¿vale? Esto es algo que hemos probado muchísimas veces. Aprovechar el momento en el que alguien visita una página de producto para mostrarle un outfit completo. Es decir, no compres solo la camisa, no compres solo la camisa, sino compra la camisa y además estas son las bermudas que lleva el modelo, estas son las sandalias que lleva el modelo, estos son los complementos que lleva el modelo. Entonces, la venta de todo el outfit completo es mucho más efectiva que la venta del producto aislado. Sobre todo aquí lo que podéis esperar es un incremento entre el 10 y el 20% del valor medio de pedido. Es decir, no un mayor número de pedidos, sino un incremento en el valor medio de pedido porque se añaden más elementos al carrito cuando alguien decide comprar un outfit completo. Al final la moda tiene ese componente de outfit, ¿no? De estilo. Medidas y tallas a partir de la relación de aspecto de un tercero. Esto puede incrementar de media entre un 7 y un 15% el add to cart, como por ejemplo en este caso. Este es un ejemplo ficticio, pero es un tipo de test que hemos hecho con muchísima frecuencia, porque al final el modelo mide 1,86 y lleva una talla L. Nunca se menciona el peso por un tema, bueno, pues de no hacer comparaciones o de no fomentar determinados estilos de vida. Pero es interesante poner la talla que lleva el modelo y la altura del modelo. Y si me apuráis, algo que puede parecer una tontería, pero tiene un impacto bastante grande, es poner el nombre del modelo. Y ya si queréis rizar el rizo,
algo sobre su estilo de vida o su forma de ser. Por ejemplo, pues este es Marcus, mide 1,86, lleva una talla L y le encanta la playa, la piscina, irse de copas con sus amigos, ¿vale? Ese tipo de cosas permiten visualizar de una manera muy cercana el tipo de persona que lleva una prenda e identificarme con él. Las ordenaciones y las personalizaciones automatizadas en función de las variables previas pueden suponer una mejora entre el 15 y el 30% en los CTAs, en los call to action, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿cuáles son las personalizaciones automatizadas? Lo que os he comentado antes, que cuando tú estás aquí, por ejemplo, cuando tú estás viendo una parrilla de producto, esta es la parrilla por defecto, pero en el momento que yo vuelvo a navegar por esta web 1 o 2 días después, lo que aparece es los productos sobre los que yo hice clic. No otra vez la misma ordenación, sino una ordenación personalizada en base a mis preferencias de navegación o a las interacciones que yo he ido ejecutando, ¿vale? Bueno, me podría pegar un montón de rato y me lo estoy pasando muy bien y espero que vosotros también. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Habéis estado aquí hasta el final, 123 personas, pasado un cuarto de hora. He estado en infinidad de conciertos con menos gente, lo cual hace que esté un poquito más cerca de mi sueño de ser una estrella del rock, cosa que ya no conseguiré nunca.